buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como les mencionaba, somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Tenemos más de 20 años de trayectoria, tanto en capacitación como en consultoría empresarial. Y de igual manera, más de 10.000 profesionales logran capacitarse con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Tenemos más de 50 asesorías económicas, financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas tanto del sector público y privado que logran realizar sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Y con respecto al anterior, algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde buscamos dar soporte en el desarrollo y también el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, a través de asesorías que son altamente especializadas en diferentes temas como económicos, financieros, regulatorios y legales. De igual forma, brindamos capacitaciones especializadas a los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, y de la misma manera también ofrecemos programas educativos hechos a la medida para diferentes empresas, tanto del sector privado como instituciones públicas en diversos temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, seguros, entre otros. Y es por todo lo mencionado que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una tienda de e-commerce donde van a poder encontrar mayor información sobre todos los diplomas, los cursos, los seminarios, entre otros. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar el link en el chat de la sala. Y bien, desde el FRIESAN nos complace en presentar la conferencia especializada Almacenamiento de Energía después del litio, la cual estará a cargo del docente Bertrand Peterson, quien tiene un posgrado de Administración de Energía en EGADE Business School, una maestría en energías renovables en TU Delft de Países Bajos. Es ingeniero en desarrollo sustentable del TEC de Monterrey. Tiene experiencia diseñando, instalando y también desarrollando proyectos de energía solar distribuida en más de 8 países, y de igual manera es miembro de la Junta Directiva de la Junta Nacional de Asesores de Física de Ingeniería del TEC de Monterrey y del Comité de Energía y Sostenibilidad de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación. Cofundó Aspen Energy, una empresa de desarrollo y microredes solares para las aplicaciones industriales, y de igual manera trabaja con activistas y líderes locales para poder acelerar la transición energética en la península de Baja California. Sin más que agregar, le doy el pase al docente y bienvenidos a todos los participantes. Buenísimo, muchísimas gracias, Valeria. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se logra escuchar bien. Super. Denme un par de segundos para compartir mi pantalla entonces y proyectar la presentación. No me tardo. Vale, tengo que... Listo. Listo. Valeria, o alguien, ¿podrían confirmar si la pueden ver, por favor? Sí, se logra visualizar bien. Ok, sí se ve la portada, digamos. Sí, Buenísimo. Hola a todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de su valioso y muy importante viernes por la tarde para platicar acerca de almacenamiento de energía después del litio. Veo que hay un par de caras conocidas aquí, Stephanie y Samantha, un gusto. Y entiendo, si bien entiendo, aquí ya vemos mayoritariamente, vaya, un par de gentes que también quieren entrar. No sé si podrían darles acceso, por favor.
O creo que ya lo hice yo. Súper, ok. Esta no es. La intención de la plática de hoy es hablar acerca de tecnologías de almacenamiento de energía que no estén necesariamente ligadas al uso del litio, que el litio es fabuloso, el litio es una herramienta impresionante y sumamente importante cuando se trata de la transición energética, pero tampoco es una panacea. Y es importante recordar que hay muchos otros colores y sabores dentro de la tabla periódica que también nos pueden ayudar bastante a cumplir con nuestras metas de transición energética por un lado y por otro también de mitigación y adaptación a la crisis climática. Ahora, bueno, normalmente me gusta empezar compartiendo un par de datos muy generales acerca de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que son lo que contribuye a la crisis y emergencia climática. Muy resumidamente, una cuarta parte del problema tiene que ver con generar electricidad, y ahí es donde entra inevitablemente dentro de la conversación el almacenamiento de energía, dentro del cual el litio será una pieza clave de la conversación, sí, pero no va a ser la única. Otro sector en donde el litio sí es inevitable es en ese 14% que está en amarillo, que se refiere a las emisiones provenientes de transporte, porque la forma en la que descarbonizas el transporte, y no nada más el transporte, sino otros demás sectores también, industria, edificios, la forma en la que haces que un carro deje de quemar CO2, perdón, de quemar gasolina, es que, oye, pues, le reemplazas el motor por una batería. Entonces lo electrificas, ¿sí? Entonces al electrificar sectores que previamente no eran dependientes de la electricidad, reemplazamos moléculas con electrones. Pero eso nos obliga también a que vamos a necesitar generar más electrones, vamos a necesitar generar más electricidad. Inevitablemente nuestra demanda de electricidad va a aumentar si queremos cumplir con nuestras metas de sustentabilidad y descarbonización. Es crítico también que esa demanda adicional de electricidad sea satisfecha por fuentes limpias, por fuentes renovables. Y si queremos hacer eso, inevitablemente tenemos que meter dentro de la conversación almacenamiento de energía. Hay mucho que decir al respecto acerca de la tan llamada intermitencia o variabilidad de las renovables. Sí es un tema a discutir, no es el enfoque de esta presentación. Pero quizás resumiríamos ese tema diciendo que la intermitencia o variabilidad de las renovables se vuelve quizás redundante o una conversación hasta cierto punto innecesaria cuando las integras o cuando van de la mano con sistemas de almacenamiento de energía, litio y demás. Pero bueno, importantemente también siempre vale la pena preguntarnos qué es la transición energética. No sé si hay algún voluntario aquí en la audiencia que tenga su propia definición o interpretación de la transición energética. Cualquier aportación será más que bienvenida. Igual pueden poner las manitas levantadas de Zoom. Los invitamos a que si desean participar, pueden levantar la mano y activar sus micrófonos o también dejar sus comentarios en el chat. Valeria, ¿qué tal tu interpretación sobre el tema?
Sobre la transición de la energía, no, la verdad no conozco mucho del tema y para mí es un tema bastante nuevo porque se escapa o está muy como, no tengo mucho conocimiento sobre ello justamente por la carrera que estudio, así que Ah, no pasa nada. Ah, veo que hay un comentario aquí de parte de Samantha. Transición energética cuando cambian las fuentes convencionales de energía. Sí, bueno, al final del día es importante poner en contexto que la transición energética que estamos viviendo ahorita no es la única que hemos tenido como civilización. Y ni siquiera es la primera ni la segunda. Ha habido 4 o 5 antes de la nuestra. Eh, la primera quizás fue cuando dejamos de usar trabajo humano, manual, y empezamos a usar animales de granja para arar la tierra y mover molinos y lo que quieras. Reemplazamos fuerza, energía humana con energía, digamos, animal, ¿no? Doméstica. Y luego después de eso, un tipo allá por Holanda se da cuenta que, oye, pues podemos aprovechar todo el viento que hace aquí en los pantanos para mover molinos y mover molinos para moler granos. Lo mismo con el agua de los ríos. Richard aquí acaba de poner que es descarbonizar las fuentes de energía que utilizamos hoy. Estoy completamente de acuerdo. Em, Y después de esa otra transición, un tipo ya en Inglaterra en los 1700 se dio cuenta que, oye, si quemamos esta piedra negra que me ensucia las manos con la que hacemos carne asada, carbón, podemos calentar un montón de agua, hervirla, ebullirla, hacerla vapor y mover una turbina más rápido que la moveríamos con agua de río, ¿no? Entonces, eso fue lo que detonó la revolución industrial. Movernos de usar animales y agua y viento a quemar combustibles fósiles. Carbón, para empezar. Después de carbón, vimos que quizás era más fácil quemar petróleo, hacer gasolina, refinarla, diésel, surgieron carros y empezamos a movernos de carbón a gasolina. Y esta transición en particular sí es única, eso sí es importante, porque estábamos brincando de combustibles, si se notan, combustibles sólidos, combustibles líquidos y luego de combustibles líquidos a gaseosos a través de gas fósil, que la mayoría de la gente le llama gas natural, para mí es gas fósil. Quizás es un término más adecuado, más certero. Y mientras estábamos en ese brinco de combustibles líquidos a gaseosos, nos dimos cuenta que hoy estamos incendiando la atmósfera, tenemos que dejar de quemar combustibles en primer lugar. Y la única forma de reemplazar eso es si transicionamos de un sistema energético basado en carbón a uno que no esté basado en carbón. Entonces, lo que dice Richard aquí es la pieza fundamental de la transición energética, que es, la transición es varias cosas, pero antes que nada, en mi definición, es descarbonización. Dejar de usar energía basada en carbón. Además de eso, también tiene que ver con descentralización. Por la misma naturaleza de las renovables no están concentradas en minas o en pozos petroleros. Las renovables están muy literalmente muy por todos lados. Eso se presta a que la transición sea descentralizada, que se haga en lugar de tener una sola planta termoeléctrica dedicada a energizar un pueblo o una ciudad. Estamos notando que estamos empezando a tener muchas plantas de energía chiquitas en nuestros techos y en nuestras granjas. Entonces, a eso me refiero con descentralización. Punto seguido, ya la tercera D, digitalización, porque la red eléctrica misma también se está volviendo o está brincando de ser una red análoga basada en sistemas análogos, en generadores análogos con sus propias ondas de sinusoidales, a una red que esté más basada en unos y ceros. Digital por definición, y si podemos tener, si usamos un sistema energético digital,
Eso nos puede facilitar la vida a todos por el simple hecho de que lo vamos a poder conectar a Internet, al punto en el que, de una manera muy simplificada, por supuesto, pero vaya, la red eléctrica se va a poder conectar a Alexa también y vamos a poder usar la red eléctrica a través de mecanismos de inteligencia artificial y de plantas de energía virtuales y redes inteligentes. Entonces, eso nos va a ayudar a que podamos incrementar nuestra capacidad de generación renovable y minimizar nuestros costos. Pero al mismo tiempo también es más democrática, muy en gran parte por el hecho de que es descentralizada. El ejemplo que mencionaba ahorita de que, oye, pues vamos a tener muchas plantas chiquitas en lugar de una sola o dos. Eso por definición es más democrático porque le brindas energía directamente a los usuarios. Al punto en el que hoy en la mañana estuve en una reunión de trabajo en la que estaba explicando el concepto de prosumidores. Como usuarios de electricidad, nosotros a los ojos de la red eléctrica somos consumidores porque usamos electricidad y la consumimos para cocinar y para prender las luces y para presentar la presentación que estamos viendo ahora mismo. Pero al mismo tiempo, conforme se vayan desplegando más fuentes de generación renovable, no solo voy a consumirla, también la voy a generar. Por lo tanto, me convierto en un prosumidor. Consumo y produzco, ambas cosas. Y punto que mencioné hace poco también es que la transición energética es, por su naturaleza, muy en gran parte basada en electrificar cosas o sectores de la sociedad y de la economía que anteriormente no eran eléctricos. Ignoraré la slide anterior, de hecho les compartiré la presentación en breve, después de que acabe el tiempo. Importante mencionar, entiendo que llevo 15 minutos hablando de temas que no son de almacenamiento, que no son litio, pero es más que nada para brindar contexto. La fotovoltaica va intrínsecamente de la mano con el almacenamiento por temas que ya mencioné previamente, pero es importante también mencionar que dentro de la misma, la transición energética no es un camino así, digamos, lineal, sin muchas encrucijadas o sin muchos obstáculos. Es un camino, vaya, largo y curveado a lo largo de toda una montaña. Y es útil pensar en la transición energética como una transición que tiene 3 fases. Cada una de ellas siendo, perdón, la primera fase siendo aquella en la que las renovables, la única forma en la que podían competir era a través de ayuda, vaya, de artificialmente haciéndola más competitiva a través de subsidios gubernamentales, cosa que en su momento tenía sentido cuando las renovables eran más caras de lo que los mercados y los usuarios podían permitirse. Esa etapa pasó hace mucho tiempo. Después de esa etapa, que fue alrededor, bueno, desde los 1900 hasta los 1000, quizás 1970, 1980, 90. Y ahorita estamos brincando, ahorita por supuesto que estamos en la segunda fase, a punto de empezar en la tercera. Pero la segunda fase se reconoce, pues, más bien se conoce, porque ahora pensemos quizás que somos una compañía de energía eléctrica. Y anticipo que dentro de un año mis usuarios, o voy a tener 5% más usuarios, más clientes, por lo tanto voy a necesitar generar y vender 5% más energía. Entonces necesito generar energía, necesito construir plantas de energía adicionales. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tecnologías voy a usar? ¿Y dónde las voy a conseguir? Entonces ahí es donde entra en la discusión, oye, pues tenemos que escogemos o construimos una planta de gas, una planta de carbón, una planta de diésel, cosa que no recomiendo ninguna de las tres.
Eh, o podemos también poner, pues, dependiendo del recurso y la ubicación geográfica, quizás una hidroeléctrica, quizás una geotérmica, una nuclear, si les gusta o no les gusta, que ya también es otro tema. Pero aquí es donde la conversación se pone interesante, porque si metemos dentro de la lista de opciones solar, fotovoltaica y eólica, ya nos habremos dado cuenta que hacer eso o que escoger esas últimas dos opciones antes nos salían más caras que las alternativas fósiles. Ese argumento ya no es certero ahora en 2022. En casi en casi todos los sectores del planeta, o sea, las renovables ya compiten cara a cara contra infraestructura fósil nueva. Infraestructura, insisto, punto importante, infraestructura fósil nueva. Y no falta mucho tiempo para que entremos dentro de la tercera fase, que es en mis círculos solemos usar mucho la palabra, que en español no existe, en inglés sí, pero disrupción, disruptive en inglés. Término que es muy ya comoditizado, se usa en todos lados. Pero si yo tuviera que usarlo una sola vez, lo usaría para la tercera fase de esta transición, porque va a ser genuinamente la más disruptiva, porque en esa tercera fase, que si ya se prevé en el horizonte, desde el punto de vista de una compañía de energía, nueva infraestructura renovable va a ser más competitiva que infraestructura fósil existente. ¿Qué significa eso? Que mis usuarios, que mis clientes, mis consumidores van a ahorrarse dinero si reemplazo las plantas que ya tengo en operación, que queman gas y que queman carbón, con plantas renovables. Dicho de otra forma, no adoptar las energías renovables no adoptar las energías renovables es una mala decisión de negocios. Definido positivamente, las energías renovables tienen sentido económico para todos. Espero que hasta aquí vayamos bien. Tengo un par de diapositivas más dedicadas a la disminución de precios de fotovoltaica y diferentes tecnologías. Pensando en el poco tiempo que tenemos juntos, las evitaré y hablaremos de esas quizás en otra ocasión, pero no se preocupen, les voy a compartir el PDF. Ahora sí, metiéndonos a temas de almacenamiento de energía y volviendo al tema de la presentación, que es tecnologías que no son litio. Pues empecemos antes que nada viendo cómo van los precios del litio. Y esta gráfica quizás es ligeramente desactualizada, son datos de hace 2 años, de hecho prepandémicos. Y claramente se puede ver que los precios de las baterías de litio que ponemos en los carros, que ponemos en la red eléctrica, cada vez son más y más bajos. Y la tendencia, salvo por el contexto geopolítico y logístico inflacionario por el que estamos sufriendo estos últimos meses, que esperemos acabe pronto, la tendencia va a ser que, o todo indica, que el almacenamiento de energía basado en litio va a continuar su tendencia a ser más y más y más y más competitivo. Mencionando ahora el reto inflacionario y de logística a nivel mundial, que es un reto genuino porque un discutido o no aún esclarecido es, oye, si nos alcanza el litio que tiene la corteza terrestre para todos los carros eléctricos que necesitamos. La respuesta corta es que sí, litio hay de sobra. Más que nada el cuello de botella ahí es
nuestra capacidad, o sea, la capacidad de la industria y de la economía para empezar a movilizarse para minar ese litio, procesarlo, refinarlo y convertirlo en baterías. No es un cuello de botella de recursos o de eh, 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 temas de disponibilidad de la materia prima, es más que nada un cuello de botella, insisto, de la industria en sí. Pero o sea, se está notando mucho, particularmente este año, insisto, por la crisis logística e inflacionaria, que el litio, los precios subieron bastante. Oye, y cuando digo bastante, quiero decir bastante. El litio ahorita cuesta 900% más que hace un año y cacho, casi un año y medio. Eso de un año para otro es desproporcionado. Estás hablando de que cada mes los precios suben, ¿qué? ¿100%? Es una inflación descomunal. Entonces, en gran parte eso se debe a que está habiendo mucha demanda de litio y también tenemos que empezar a pensar que a dónde se nos está yendo ese litio, a qué sectores de la economía. Sí, es en gran medida a consumer electronics, vaya, celulares, computadoras, electrónicos. Y lógicamente cada vez más está empezando a haber más y más demanda de vehículos eléctricos. Por otro lado, el litio no solo está teniendo una demanda incremental en transporte, también estamos empezando a ver mucha demanda de litio precisamente para almacenar toda esta generación renovable solar y eólica que estamos desplegando y desplegando en la red eléctrica para limpiarla. El hecho de que estemos mandando el litio tanto a carros como a la red eléctrica está haciendo que se cree pues una demanda en dos sectores que pues esencialmente van a competir por el mismo recurso mientras no se resuelva la disponibilidad del mismo. Para todo esto ya entramos en materia de, oye, pues, ¿qué opciones hay además del litio? Y no todo es litio, que es el propósito de esta presentación. Sí, ion litio, para empezar, tiene sus diferentes ramificaciones, sus diferentes colores y sabores y otros elementos de la tabla periódica que necesitamos incluir dentro de las baterías, pero no, insisto, no todo es litio. Hay otras composiciones, hay otras químicas dentro de la tabla periódica que podemos aprovechar, cuyas propiedades electroquímicas podemos aprovechar para almacenar energía cuando queramos y descargarla cuando la queramos dar, cuando la necesitemos. Dentro de esta conversación, indiscutiblemente uno de los temas más relevantes son las baterías de flujo. Estas son baterías que para empezar no se degradan por su misma, no profundizaré para respetar el tiempo en el funcionamiento electroquímico de las baterías de flujo, pero quizás sí valdría la pena mencionar que al final del día su topología o su arquitectura misma no es nada más una celda como la del celular o la computadora. Son contenedores de líquido que separas a través de una membrana, los bombeas muy literalmente con una bomba hidráulica, y a través de esa membrana lo que se transporta nada más son electrones, entonces ahí tienes una corriente eléctrica. También hay baterías bueno, llamadas de metal-aire, las más predominantes por lo pronto, las que muestran más promesa, son baterías de hierro-aire, hierro en este caso siendo el metal dentro de la batería de metal-aire. Y este tipo de baterías, en un par de momentos, profundizaré en qué sectores y para qué aplicaciones una tiene sentido y la otra no, y demás configuraciones. Pero cada una va a tener su rol dentro de la transición energética. Probablemente la analogía más
recurrida, a la que más recurro para comunicar este concepto es que la transición energética no se va a resolver con una sola tecnología. O sea, no son nada más paneles solares, no son nada más turbinas eólicas, no son nada más carros eléctricos. Va a ser un poquito de todo. Bajo esa premisa es más útil usar el ejemplo de un rompecabezas. Hay muchas piezas del rompecabezas, hay muchas piezas que necesitamos implementar dentro de la transición energética, pero necesitamos implementarlas todas. Argumento que, bueno, punto que también aplica para diferentes composiciones de baterías mismas. Y por último, también estamos hablando de baterías que realmente ni siquiera son baterías, son otras formas de almacenar energía, no necesariamente química o electroquímica. Podemos hablar de almacenamiento de energía a través de energía potencial gravitacional, que de hecho esto ya se hace y es el tipo de almacenamiento más viejo. Bombear agua río arriba y guardarla en una presa, y cuando la queramos descargar, mandamos el río, abrimos las compuertas para que el río fluya de nuevo. Y ponemos una turbina. Esto se hace desde hace más de 100 años. Pero necesitas mucho espacio y necesitas, obviamente, muchísima agua, cosa que en ciertos lugares del mundo está empezando a escasear cada vez más. Por otro lado, también, si recordamos nuestras clases de física, quizás de la secundaria, recordaremos que hay diferentes tipos de energía potencial. La que mencioné ahorita es gravitacional, pero también tenemos energía potencial en enlaces químicos, en cambios de temperatura, en cambios de fase de materiales, cuando un material cambia de líquido a gas o de gas a líquido o de líquido a sólido o de sólido a líquido. Y de hecho, hay conceptos de tecnología sumamente prometedora para almacenar energía en forma de calor. Desafortunadamente no alcancé a tener tiempo para poner diapositivas de estas tecnologías, pero pues, las puedo mencionar con todo gusto verbalmente. Particularmente puedo pensar en dos tecnologías, una sueca y una israelí. La sueca, por un lado, usan electricidad solar, fotovoltaica, que sobra durante el día, y en lugar de desperdiciarla, la usan para fundir aluminio. Entonces hacen una corriente, canalizan una corriente eléctrica, un arco eléctrico para elevar la temperatura de un bloque de aluminio, lo funden, se hace líquido y lo almacenan en un tanque aislado para que no se enfríe. Cuando quieren descargar la batería, que no es batería, hacen pasar un flujo de aire a través del tanque donde está el aluminio. Este aire se calienta, se expande y lo hacen pasar por un motor Stirling. Entonces ahí descargan la batería, que no es batería. Mismo principio, pero en lugar de fundir aluminio, ahora aplicado para congelar agua, hacer hielo, que es dentro del otro espectro de lo que hablamos cuando estamos hablando de calor o temperatura, ¿no? Aquí estamos hablando, esta es una empresa israelí a la que le tengo bastante admiración, porque es un concepto tan simple y realmente tan sencillo, hasta el punto en el que estos tipos se dieron cuenta de que, oye, pues gran parte de la electricidad que usamos se usa para equipos de aire acondicionado. Y si nos ponemos un poco creativos, nos daremos cuenta que las tarifas eléctricas no cuestan lo mismo a lo largo del día. Cuestan menos de madrugada porque no hay tanta demanda, y cuestan más durante el día y durante la tarde, cuando todo el mundo prende sus aires acondicionados, no sé, en California, en Texas, en Israel, donde hace mucho calor. Y si nos damos cuenta de eso, poco a poco nos vamos a dar cuenta que, ¿qué pasa si fabricamos hielo cuando la electricidad está barata?
y la descargamos o usamos ese frío que ya tenemos durante la tarde cuando la electricidad está cara. Y esto es tan práctico y tan sencillo porque aquí no estamos hablando ni siquiera de tecnologías vaya, no estamos hablando aquí de inteligencia artificial. No estamos hablando de, no sé, de física cuántica, de semiconductores, de machine learning, o sea, no es nada futurista. Aquí estamos hablando de simple y sencilla y humilde, pero elegante termodinámica, que se ve en tercer, cuarto semestre de universidad, y estos tipos le están aplicando a una escala ya de megawatts, vaya, miles y millones de dólares. Entonces es sumamente prometedor. Y implementar este tipo de tecnologías, oye, ¿qué puede ser más sostenible que usar agua para almacenar energía? En el caso de hacer y congelar y derretir hielo. Si logras eso, si nos ponemos creativos y empezamos a explorar con este tipo de tecnologías, pues estamos haciendo hielo en lugar de tener que minar litio. Y si hacemos eso, pues nos damos cuenta que, oye, pues el litio que si minamos lo podemos mandar a carros eléctricos, porque no podemos poner una de estas baterías que no son baterías en los carros eléctricos. Entonces, así disminuimos, por un lado, la presión de la industria eléctrica en usar el mismo litio que se iría a los carros para que se vaya a la red eléctrica también. Usamos otras tecnologías que podrían ser más limpias, más competitivas, más baratas y más abundantes también. Y dejar que el litio sea bueno en lo que mejor sabe hacer, que es energizar carros. Ahora, sobre esta misma línea de pensamiento, profundizaré un poco. De hecho, una pregunta aquí de mí para ustedes. ¿Hay alguna duda o comentario por lo pronto? Siento que yo también ya, vaya, no quiero que esto sea un monólogo nada más, me gustaría que fuera algo más eh, fluido y no solo unidireccional. Entonces, cualquier comentario o aportación de parte de ustedes sería más que bienvenida. Em, Tomar eso como un no. Entonces, pues, sin más preámbulos, continúo. Dentro de toda esta conversación también tenemos que hablar acerca de almacenamiento de larga duración, pensando también en el hecho de que vamos a necesitar, con lo que mencioné hace poco, de diferentes colores y diferentes sabores de almacenamiento, cada una dependiendo de en dónde es más competitivo y tiene más sentido que en otros lados. Entonces, el concepto en sí es LDES, es Long Duration Energy Storage. Y esto se ve incluso dentro de las mismas diferentes configuraciones que podemos encontrar con litio. Me gusta mostrar este tipo de gráficas porque comunican de una forma muy visual los pros y los contras de usar diferentes topologías o composiciones de ion litio, dependiendo si lo que queremos o lo que más nos importa dentro de nuestra lista de limitantes o restricciones es, oye, temas de seguridad, temas de costo, de densidad de potencia o densidad de energía, también de desempeño o incluso, que es un tema sumamente importante, el tiempo de vida de las baterías. Entonces, dependiendo de cada una de esas restricciones, podríamos ver que diferentes tipos de almacenamiento tienen más o menos sentido para la red eléctrica, para fábricas, para hornos de altas temperaturas o diferentes procesos químicos e industriales. Y claramente también para aplicaciones de transporte, ya sea eh, terrestre o marítimo o aéreo. Y esto no es nada más incluso temas de baterías mismas, porque también podríamos desde cierta perspectiva pensar en modular nuestra demanda de energía para evitar tener que necesitar tantas baterías. Y esto lo podemos ver desde una perspectiva incluso a nivel estacional, porque
Usemos el ejemplo de California. California tiene veranos cálidos e inviernos un poco, bueno, inviernos realmente tranquilos, no es Canadá, vaya, no vamos a estar, a menos que estemos en las en la Sierra Nevada, quizás, los inviernos de California no son extremos, vaya. Hace frío, y tienes que usar un suéter, pero no tienes que usar botas para la nieve ni abrigos de piel. Los veranos, en cambio, sí te obligan oye, hay lugares de California en los que si no tienes aire acondicionado, muy literalmente estás en riesgo y expuesto a los elementos. Entonces ahí estamos hablando de un tema de justicia y pobreza energética. Si es que no se cuenta con la infraestructura adecuada para proveer servicios energéticos a la gente que lo necesita. A lo que quiero llegar con esto es que diferentes regiones geográficas tienen diferentes necesidades energéticas en diferentes épocas del año. Dicho de otra forma, en California se necesita más energía durante el verano, claramente por el aire acondicionado, y quizás en Noruega se necesita más energía durante el invierno por temas de calefacción. Y difícilmente, o esto sería muy complicado de conseguir, si basamos por completo nuestra dependencia o nuestras necesidades de almacenamiento de energía nada más en ion litio, porque estaríamos en la clásica expresión de pelear box con una mano amarrada a la espalda. Si tenemos dos, pues hay que usarlas. Entonces, si tenemos diferentes tecnologías de almacenamiento, pues valdría la pena explorarlas y utilizarlas cada una en donde tengan más sentido. Y no es nada más temas de demanda o estacional, también estamos hablando ahora sí de temas de sustentabilidad al momento de la fabricación de diferentes composiciones químicas de baterías. Y me tomé la libertad de compartir aquí el análisis de ciclo de vida, o más bien el análisis de emisiones de diferentes topologías, 4 de ellas basadas en litio y 2 de ellas basadas en baterías de flujo, entiendo que mencioné hace un par de minutos, cada una mostrando, vaya, cuánto CO2 emite la fabricación de un solo kilowatt-hora de cada una de estas baterías. Entonces, claramente podemos ver que mientras más grande sea la barra, más contaminante es esa química o composición química en particular. En este caso, lithium iron phosphate o litio ferrofosfato, siendo la más cochina, la que más contamina en términos de calentamiento global. En contraste, podemos ver que las dos azules claras del lado derecho, BRFB y IFB, ambas son flow batteries, baterías de flujo, una basada en vanadio y la otra basada en hierro, iron. La V de la primera es vanadio y la I de la segunda es iron, hierro. Entonces aquí se puede ver que simplemente no hay comparación cuando estamos hablando de la sustentabilidad de diferentes composiciones químicas. No sé, me gustaría preguntar ahora también si hay un par de preguntas más de parte de la audiencia. Creo que valdría la pena hacer una breve pausa para confirmar. ¿No? ¿De acuerdo? Pues muy bien, continuar entonces. No, parece que veo algo en el chat. Todo claro hasta el momento. Listo, muchas gracias por confirmarlo, Samantha. Bueno, continuar entonces con mis temas y mis números y mis gráficas.
Por otro lado, también tendríamos que empezar a prever, desde el punto de vista ya más de ingeniería eléctrica, curvas de duración de demanda. Si graficamos cuánto dura una demanda dada o cuántas horas del año tenemos ciertas cantidades de demanda. Esto ya dicho de otra forma es un histograma no de probabilidades, sino de rangos esperados de demanda de la red eléctrica. Podremos ver que hay ciertas horas hay una cantidad de horas del año que están más que nada diseñadas, están rogando, están desesperadas por implementar mecanismos de almacenamiento de corta duración. Y hay otras en donde tiene más sentido estar pensando en estrategias de almacenamiento de larga duración. Que cada una tendrá su nicho en ingeniería, o más bien en sistemas de potencia. Comúnmente se discuten las famosas, o el término que yo conozco en español son las plantas piqueras, peaker plants en inglés. Son las plantas que solamente, son las más cochinas, son las más caras y las más ineficientes. Son las plantas que se usan en las pocas horas del año que al final del día, o al final del año más bien, son quizás 10, 20 horas de las casi 9,000 que tiene el año. Que la demanda de electricidad es desproporcionada y es la demanda más grande de todo el año, que ocurre solo en muy pocas horas del año, pero se necesita satisfacer porque si no se satisface tendríamos apagones. Entonces, para satisfacer esa demanda, que es descomunal, se tienen como respaldo plantas piqueras, peaker plants, que al final del día no son otra cosa más que generadores de diésel y generadores de gas a ciclo abierto que queman combustibles de una forma sumamente ineficiente y sumamente cara y sumamente contaminante también. Y esos costos se trasladan al final del día a los usuarios, a los consumidores, a quienes pagan las tarifas y los recibos de electricidad al final del mes. ¿Qué pasaría entonces si reemplazamos estas plantas piqueras con baterías? Las cargamos cuando tenemos energía abundante y las descargamos cuando haya demanda excesiva. Eso es un riesgo verdadero para el negocio de usar plantas piqueras, porque las plantas piqueras van a ser las primeras en irse conforme se vayan desplegando sistemas de almacenamiento. Y eventualmente vamos a llegar a un punto en el que las demás plantas de combustibles fósiles también se van a desmantelar y se van a jubilar, porque las vamos a reemplazar con tecnologías de almacenamiento de corta duración, que ya acabo de mencionar, con tecnologías de larga duración. Por último, creo que también valdría la pena hablar de un poco acerca de hidrógeno. Sé que es un tema muy emocionante, hasta cierto punto prometedor. Hay gente que le apuesta bastante. Yo particularmente converso frecuentemente con amigos y colegas de la industria que son súper fans y súper promotores del hidrógeno. Yo estoy de acuerdo con ellos en ciertas cosas y suelo ser un poco más reservado o escéptico en otras más. Pero una analogía que a mí me gusta usar es si el hidrógeno va a ser más parecido al vino o a la cerveza quizás, va a ser más parecido al vino o va a ser más parecido a la champaña. En el sentido de que el vino es común, es abundante, es barato. Quizás destapamos una botella cada fin de semana, uno cada 2 fines de semana de vez en cuando, en una reunión casual con amigos o una reunión familiar. No es nada del otro mundo. En cambio, la champaña es especial. Es más cara, la reservamos, la guardamos con bastante cuidado y la tenemos, no para emergencias, iba a decir para emergencias, no la usamos
cualquier día del año, la reservamos para ocasiones especiales, quizás para una boda, quizás para una graduación, 1 o 2 veces al año. Lo poco que sé de hidrógeno es que, a mi entendimiento, el hidrógeno al final del día se va a parecer más a la champaña que al vino o que a la cerveza por sus costos de producción y también por la volatilidad y dificultad de, por un lado, fabricarlo y también transportarlo y crear la infraestructura para hacer ambas cosas. Y habrá sus nichos, habrá su mercado, sin problema alguno. No tengo duda alguna, estoy convencido de eso. Pero tendremos que ser bastante selectivos o inteligentes al momento de tener que decidir si, oye, el hidrógeno lo vamos a usar aquí o lo vamos a usar allá, o qué tanto nos conviene aquí o en otro lado. Y para eso a mí también me ayuda mucho hablar acerca de esta tabla, o perdón, bueno, este diagrama. Le llaman la escalera del hidrógeno. Es una forma visual de representar los sectores de la economía en donde el hidrógeno tiene todo el sentido del mundo, y también mostrar los sectores en los que no, definitivamente no deberíamos usarlo y deberíamos buscar otras alternativas. Empecemos quizás con los sectores en donde el hidrógeno tiene todo el sentido del mundo, arriba de la escalera, en verde. Aquí estamos hablando de procesos más que nada químicos, de fabricación de metanol, quizás acereras, fabricación de cementos concretos, fertilizantes, hidrogenación. Ya estamos hablando más de ingeniería química y también, muy importantemente, metalúrgica. En sistemas de potencia, el hidrógeno tiene potencial cuando se trata de almacenamiento de larga duración. Simplificando esto, podemos pensar quizás en lugares con mucho sol durante el verano y muy poquito en invierno. Si vivimos en un lugar así, probablemente tenemos inviernos fríos. Entonces necesitamos calefacción durante esos inviernos. ¿Qué podríamos conseguir si fabricamos hidrógeno con el sol abundante de verano y lo quemamos en los inviernos fríos, seis meses después del otro, o sea, al otro lado del año? Eso es almacenamiento de larga duración. Almacenar energía durante semanas o meses y descargarla semanas y meses después de que se almacena. Donde no tiene tanto sentido es, sin lugar a dudas, nunca usar hidrógeno para balancear el sistema de potencia en cuestión de segundos o incluso milisegundos para estabilizar voltaje y frecuencia. Hablando ahora acerca de métodos de transporte, donde el hidrógeno tiene bastante promesa, es seguramente en aplicaciones de transporte marítimo. Mover bienes y contenedores del puerto de Shanghái al puerto de Ensenada en México, o quizás el de Valparaíso en Chile. También tiene bastante potencial para descarbonizar el sistema de transporte aéreo, porque difícilmente vamos a tener, o no, lo podemos decir de una vez, nunca vamos a ver un avión eléctrico que nos lleve de Los Ángeles a Londres, porque simplemente la batería que necesitaremos sería demasiado grande, muchísimo más grande que el avión. Entonces, los metros cúbicos no dan y también sería demasiado pesada. Pero ese problema se puede resolver con más facilidad sin lugar de usar una batería para llevarnos de Los Ángeles a Londres. Usamos hidrógeno. Probablemente también en forma de amoníaco, que amoníaco es una forma de transportar hidrógeno. Y bueno, estamos hablando de diferentes extremos, pero dentro de esos extremos habrá oportunidades para competir entre hidrógeno y otras tecnologías. Hablando ahora de transporte terrestre,
parece que el hidrógeno tiene bastante sentido para aplicaciones de vehículos off-road, pero quizás ya sería para un mercado más pequeño, nicho de turistas y quizás guardabosques, aplicaciones de minería, y donde definitivamente no tiene mucho sentido, a mi opinión humilde, es para descarbonizar el transporte terrestre, hablando de carros, vehículos privados, urbanos y de carreteras también. Tampoco para transporte público, autobuses, camiones, transporte personal. Y ya será algo que aprenderemos entre los siguientes años, si vamos a ver camiones de carga eléctricos o de hidrógeno. Eso aún está por verse. Yo personalmente no tengo suficiente información para predecir si va a ser uno o el otro. Me inclino quizás ligeramente más hacia la electrificación del transporte de carga en lugar de la hidrogenización, pero ya será. No estoy dispuesto a apostar todavía. Quizás eventualmente sí. Y también para aplicaciones de altas temperaturas, hablando de nuevo de procesos industriales, fabricación de acero, de cemento, de metalurgia pesada, aluminios, lugares y fábricas donde tienen hornos sumamente calientes y que necesitan temperaturas grandes. Ahí probablemente sí tiene bastante sentido usar hidrógeno. Y bueno, al final del día creo que sería mejor, tengo un par de slides que mostrar además de esto, pero pues bueno, esto por ahora concluye mi presentación. Agradezco el tiempo de la audiencia y preferiría dedicar el tiempo que nos queda a ver si hay un par de preguntas de parte de ustedes, o incluso agradecería también si tienen algún comentario u opinión. Muchas gracias, profesora. En nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bien, como mencionaba, invitamos a todos los participantes a que puedan dejar sus dudas en el chat o puedan levantar la mano y activar así sus micrófonos para realizar sus preguntas. Pues eso significa entonces que di una Una presentación consulta. clara. Ah, César, ¿qué tal? Gracias. No hablaste nada de la energía nuclear. No sé si estaba viendo ahí el libro de Bill Gates haciendo referencia a la energía nuclear. Ah, el que publicó el año pasado Sí. acerca de la crisis climática. Pues bueno, es que para empezar mi presentación se trató acerca de almacenamiento de energía, y si estamos hablando de almacenamiento de energía no estamos hablando de energía nuclear. Pero, ¿tienes alguna duda al respecto? Es que al final de todo, las intermitencias y lo difícil que es almacenar energía, posiblemente esto solo tenga una duración o unos años para luego buscar algo como la energía nuclear por la demanda, la creciente demanda que va a dar con el tiempo. Sí, pues vaya. Cuando yo leí el libro de Bill Gates y hay muchas cosas en las que coincido con sus argumentos, hay muchas otras en las que también difiero, particularmente cuando hablamos de la energía nuclear. Bill en particular es un acérrimo defensor de la nuclear. Yo coincido en unas cosas, en otras quizás no tanto, sobre todo porque los datos que Bill Gates suele presumir no son los más actualizados
del mundo. Hablando de renovables. Porque Bill Gates sí le suele tirar mucha tierra a las renovables acerca de su intermitencia y sus costos, sí. Pero es muy importante mencionar que ahorita al principio de la presentación, cuando estaba hablando de las 3 fases de la transición, ¿sí? Mencionaba que ya estamos llegando a un punto en el que las renovables compiten contra infraestructura fósil existente. Ahí es porque las renovables ya bajaron de precio de una forma descomunal. Y eso ya no, simplemente ya no está en discusión. Las renovables ya son más baratas. Y eso cambia las reglas, bueno, no las reglas, sino cambia la jugada, cambia el terreno. Porque usemos un ejemplo también simplificado. Si tú como gobierno o tú como país tienes un presupuesto de $100 millones para invertir en generación de electricidad limpia, y limpia puede ser, bueno, de cero carbono, hablando renovables, incluyendo almacenamiento, o sea, renovables con baterías, con almacenamiento, y o nuclear. Entonces tienes esas 2 opciones. Puedes escoger entre renovables o puedes escoger entre nuclear. Y tienes $100 millones, ¿sí? Esos $100 millones estarían mejor invertidos en la generación renovable con almacenamiento, porque te alcanza para más generación que si agarraras esos $100 millones y los invirtieras en plantas nucleares, porque los costos de las renovables bajaron a un punto en el que ya son más baratas que la nuclear, que el gas, que el carbón y que todas las demás. Entonces, si son más baratas y tienes la misma cantidad de dinero, pues vas a poder generar más energía con la misma cantidad de dinero, ¿sí? A que si le invirtieras directamente en la nuclear. No sé si me estoy dando a entender. Sí, definitivamente hay una tendencia. Yo que estoy más involucrado en la energía fotovoltaica, veo que hay una tendencia de, cómo la tecnología fotovoltaica está creciendo exponencialmente. Entonces eso también hace que las variables cambien a corto plazo, ¿no? Entonces ahí entra un poco también la parte financiera, que hoy en día en Perú, por ejemplo, lo ha hecho muy accesible, incluso en ciudades como Lima, que no hay casi nada de sol, ¿no? A Lima se le conoce como cielo de panza de burro y ahora hoy en día Una hay ciudad muy apuestas a nublada. fotovoltaica. Exacto, sí. Y eso es lo que hace que cambien algunas tendencias que no se esperaban. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, esto no es lo mismo que decir que deberíamos desmantelar todas las plantas nucleares y reemplazarlas con renovables, porque desde una perspectiva no económica, climática, es importante que continuemos operando las plantas nucleares que ya tenemos instaladas y operando, desde un punto de vista climático y de emisiones. Porque desmantelar, como claro ejemplo quizás es Alemania, que le tiene un miedo sumamente irracional, irracional por completo a la nuclear, por temas de Fukushima, por Chernobyl y por Three Mile Island en Estados Unidos, que son los únicos 3 accidentes nucleares que ha habido en la historia de la civilización. Pero normalmente bromeo diciendo que la gente le tiene más miedo, a la gente que le tiene miedo a la nuclear es porque le tiene más miedo a Godzilla que al cambio climático. Y lo que es más probable que te vaya a matar es el cambio climático, no Godzilla. Pero si tú desmantelas una planta nuclear, probablemente la vayas a reemplazar con una combinación de fósiles y renovables. Entonces, estás metiendo más generación fósil, cosa que es lo que deberías evitar por completo, en absoluto. Entonces, ahí va mi atajo mental, mi heuristic en inglés. No tiene sentido ya invertir en más generación nuclear, pero la que ya tenemos instalada, lo mejor es que la dejemos en operación. ¿Tú tienes una opinión al respecto?
Bueno, a veces pasan cosas que no están previstas o a veces caso lo que pasa en Ucrania hoy en día, Ucrania con Rusia, entonces descuadra todas las proyecciones que se tenían en mente, Claro. plan de 2030 y cosas como eso, ¿no? Solo eso. De ahí, déjame felicitarte, interesante, muy nutrida tu exposición. Gracias por en tan poco tiempo brindarnos tanta información. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ojo, un punto importante también que debí de haber, o que no mencioné, yo no soy experto en nuclear. Sé que hay bastante innovación y en tecnologías de este siglo, de generación nuclear, de reactores modulares y de low water pressure, no me acuerdo los nombres. Sé que hay bastante innovación en ese sector, entonces tampoco estaría cerrado a la idea de, oye, pues vamos a ver si esta tecnología ya está lista y es más barata. Siempre es importante estar abierto a ese tipo de posibilidades, pero también es un hecho que ya no hay energía más barata en el planeta que las renovables. ¿Alguna otra aportación sería más que bienvenida? Sí, pues aquí en el chat me han mandado directamente, nos comentan lo siguiente. Generalmente se tiene la idea de que lo green siempre es mejor, pero a veces no es así. Un ejemplo de ello son las baterías de los autos eléctricos que a largo plazo generan un impacto ambiental similar. La pregunta sería la siguiente. ¿Existe realmente una fuente de energía sostenible a largo plazo? ¿Y cuál es la fuente de energía más limpia que existe hasta el momento? Cuando hablas cuando lo ves desde una perspectiva de emisiones de gases de efecto invernadero, típicamente, sí, sin lugar a dudas, son las renovables y podrías incluso también meter dentro de la conversación, de la conversación a la nuclear como tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no es la única consideración que necesitas al momento de usar la palabra muy general de limpio, porque también estás hablando o tienes que meter dentro de la conversación temas de materiales, cuánto aluminio, cuánto vidrio, cuánto concreto usas para generar toda esa energía. Entonces ahí también tienes que tomar esas consideraciones. Si comparas solar versus eólica, pues la solar usa muchísimo más vidrio, pero la nuclear, perdón, porque los paneles están cubiertos, tienen una cubierta de vidrio reforzado para resistir los elementos. En cambio, las turbinas eólicas usan muchísima más fibra de vidrio porque las aspas en sí están hechas de fibra de vidrio. También entras en tema de minerales exóticos y raros porque tengo entendido que las turbinas eólicas necesitan materiales ligeros que al mismo tiempo tienen propiedades ferromagnéticas adecuadas para generar electricidad al mismo tiempo que vaya, que no pesan tanto, porque tienes que ponerlos muy altos con las turbinas. Entonces ahí, si mal no recuerdo, usan neodimio, que no es el elemento más abundante de la corteza. Entonces esa es otra consideración que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablas acerca de baterías, era lo que mencionó ahorita, justo lo que mencionaste ahorita, Valeria. Las baterías no están libres de pecado ambiental. No, para nada, por el simple hecho, si necesitas metales, necesitas minar, y si necesitas minar, ya estás alterando ecosistemas, ¿sí? Hay de alteraciones a alteraciones. No jamás diré que la minería es una práctica limpia o la más sostenible del mundo, pero sí es necesaria porque necesitamos reemplazar, es un hecho que necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles. Y si eso implica que tenemos que minar litio, cobalto y neodimio para dejar de incendiar la atmósfera, pues es un costo que no, desafortunadamente tenemos que incurrir, ¿sí? Bueno, esa es mi opinión, pero también es la de la mayoría de la comunidad científica.
No sé si respondí la pregunta. Bien, profesor, muchas gracias. Ya para finalizar, volvemos a comentarles que si tienen alguna duda, alguna consulta, todavía nos quedan unos minutos ya para dar cierre a la conferencia. Pero se cortó un poco, ¿podría repetirlo? Estaba invitando nuevamente a los participantes. Si tenían alguna duda o alguna consulta, podían activar sus micrófonos o dejarlos por el chat, ya Sé que para poder... pueden Ujú. ser también algo cohibidos, pero con confianza les pondré mis datos de contacto en el chat por si les gustaría continuar la conversación. Con esta conferencia del día de hoy, me gustaría igual mencionarles a todos los participantes que el profesor Bertrand Peterson forma parte de nuestro diploma de especialización en almacenamiento eléctrico, que es en convenio con PECIAR. Les voy a compartir rápidamente el brochure para explicarles un poco de qué consiste y así invitarlos a que se puedan formar parte. Como les mencionaba, es el diploma de especialización en almacenamiento eléctrico y algunos de los docentes que también nos van a acompañar son Jorge Hinojosa Magaña, Juan Antonio Gutiérrez, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son fundamentos de almacenamiento de energía, análisis técnicos y económicos del almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y modelos de negocio de almacenamiento de energía, tecnologías alternativas de almacenamiento de hidrógeno, taller de desarrollo de proyectos en almacenamiento de electricidad. Y también comentarles que este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de Producatif. Y para todos aquellos que estén interesados, les voy a dejar el link en el chat de la sala. Y igualmente comentarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación a la cual podrían acceder ingresando de igual forma a la tienda virtual. Y sin nada más que agregar, muchas gracias profesor nuevamente por su tiempo y por abordar el tema del día de hoy. Y muchas gracias por la asistencia del día de hoy a todos los participantes. Esperamos verlos en próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que disfruten su fin de semana.